Fíjense ustedes, vamos a tratar de hablar del debido proceso en la sustanciación de los procedimientos administrativos, por supuesto en el marco de la constitucionalización del derecho administrativo. Vamos a hablar un poco sobre el tratamiento que le da la Constitución venezolana al debido procedimiento administrativo. Igualmente, este debido procedimiento administrativo me resulta un tanto interesante visualizarlo desde el punto de vista práctico, y cuando le digo desde el punto de vista práctico vamos a tratar de observarlo en función de un procedimiento muy particular, que es el tema de la rescisión de los contratos de concesión. Por supuesto, contratos administrativos, típicos contratos administrativos que además requieren una sustanciación de procedimientos previos. Dentro de ese contexto, vamos a visualizar realmente si el denominado principio, garantía, fundamento de derecho administrativo, el debido proceso, se aplica en esas circunstancias. Y en definitiva, vamos a tratar de aportarles la solución venezolana sobre el control judicial en ese tipo de fenómenos. Como yo lo he denominado en algunas circunstancias, el remedio judicial por la invasión del debido procedimiento o la irrupción del debido procedimiento en la sustanciación, por supuesto, de procedimientos administrativos. Bien, después de la introducción, y espero que todavía no llegue el papel respectivo, vamos a tratar de visualizar este fenómeno garantista denominado debido proceso. Debido proceso cuya experiencia venezolana no dista mucho de la experiencia ecuatoriana y de la experiencia de otros países, ha sido incorporado en las constituciones de los países de manera expresa. Fíjense ustedes que Venezuela, incluso muy similar al caso ecuatoriano, pero con algunas particularidades, estrena constitución, la constitución vigente es del año 99, y la constitución anterior es del año 61, y en la constitución anterior del año 61 no aparecía de manera expresa la denominación del debido proceso. Sin embargo, independientemente que no aparecía de manera expresa, en ese texto constitucional siempre se hablaba, o se denominaba, o se incorporaban normas atributivas al tema del derecho a la defensa principalmente. Y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, anteriormente Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, había interpretado a partir de esas normas que incorporaban el derecho a la defensa, que ese derecho a la defensa involucraba en definitiva un derecho mucho mayor, que era simplemente otorgarle derechos a la defensa a personas dentro de una sustanciación de un proceso determinado. Bien, a partir de la Constitución del 99, la Constitución de manera expresa determina un artículo muy parecido, repito, al artículo ecuatoriano, pero repito, con algunas particularidades, determina que en la sustanciación de los procedimientos administrativos y los procesos judiciales se debía preservar el debido proceso. ¿Okay? Artículo 49 de la Constitución venezolana. Muy similar, repito, al artículo hoy 76, si mal no recuerdo, de la Constitución ecuatoriana del 2008, que habla, por supuesto, de la garantía del debido proceso en los procesos judiciales y procedimientos administrativos, y dentro de ese planteamiento teórico constitucional determina una serie de garantías que a continuación deben ser veladas, verificadas, protegidas en la sustanciación de estos procedimientos. Primera situación interesante que debemos plantear: la Constitución del 99 venezolana, si bien es cierto que habla del debido procedimiento en la sustanciación de procedimientos administrativos, podemos decir que inicialmente esa situación de incluir la protección de los procedimientos administrativos no estaba prevista en el texto original. Fue una discusión posterior que se le agregó el planteamiento del ámbito de aplicación de ese debido procedimiento tanto a los procesos judiciales como a los procedimientos administrativos. Cosa que no nos ocurría, entiendo yo, por las lecturas que he realizado en el caso ecuatoriano, cuando incluso en la Constitución del 98 ya se establecía, se preveía que ese debido procedimiento debía ser interpretado no solamente para los procesos judiciales, sino también para la sustanciación de procedimientos administrativos. Sin embargo, también es bueno aclarar que en el caso venezolano, aun cuando la Constitución del 99 es la que empieza a hablar expresamente sobre el debido procedimiento, no quiere decir que antes de la Constitución o de esa fecha no se aplicara el debido procedimiento o no se resguardara o protegiera los conceptos incluidos dentro del mismo. La jurisprudencia, repito, ayudó para que se interpretase algunos artículos constitucionales
en pro de la garantía del debido procedimiento administrativo dentro de la sustanciación de estos asuntos, no solamente los procesos judiciales, sino también los procedimientos administrativos. El otro problema que nos aporta el tema del planteamiento constitucional es si la Constitución habla del debido procedimiento administrativo y dice que debe preservarse dentro de la sustanciación de las tramitaciones administrativas como los procesos judiciales. La Constitución establece realmente un cerco y delimita estrechamente y estrictamente el contenido del procedimiento administrativo a los supuestos que la misma Constitución señala. Primera pregunta. Y la respuesta inmediatamente, porque no tenemos mucho tiempo para insertar a profundidad, es que no, porque en el marco de la interpretación constitucional, y ya se decía aquí en la mañana de hoy, de lo que era la Constitución realmente siendo un texto normativo positivo, o era realmente un planteamiento integral, fundamental de la interpretación constitucional, en el marco de esa interpretación debemos entender que la Constitución, y me atrevería incluso con el perdón de la audiencia de decirlo también para el caso de la Constitución ecuatoriana como el caso de la Constitución venezolana, independientemente que establezca un catálogo de garantías que están dentro del denominado debido proceso constitucionalmente consagrado, pudiera entenderse que existen otros derechos u otras garantías que no consiguieron cobertura en el planteamiento constitucional, pero que igualmente deben ser interpretados, entendidos y aplicados en la sustanciación de algunos procedimientos administrativos. Sin embargo, para los efectos de profundización, lo dejamos para el evento de las preguntas. Entonces, ¿qué en definitiva es el derecho administrativo? No es el debido procedimiento administrativo. ¿Es realmente un derecho, realmente una garantía, o es realmente un principio fundamental del derecho? Si revisamos la doctrina que se encuentra a disposición de los latinoamericanos en el caso del planteamiento de estos temas, nos vamos a dar cuenta que puede ser visualizado o es visualizado e interpretado de diferentes perspectivas, identificado como un derecho fundamental, identificado como un derecho que tiene dentro de sí una serie de garantías que deben ser preservadas y también, por supuesto, interpretado como un principio fundamental del derecho, pero específicamente del derecho procesal, a la par, por supuesto, del derecho al juez natural y a la competencia del juez en la sustanciación de los procesos judiciales. Ahora, la interpretación que les acabo de mencionar es una interpretación incluso refrendada por los tribunales jurisdiccionales, por supuesto, específicamente en el caso venezolano, donde han dicho que el debido procedimiento, como bien se lo había mencionado, es una enunciación de principio, un principio que debe ser preservado independientemente que no pueda ser identificado de manera estricta con base a los planteamientos que la norma constitucional señala. Y que además, y esto es un tema interesante, aun cuando la norma constitucional, repito, establece un catálogo determinado de garantías que están insertas dentro de este derecho, esas garantías no son aplicadas de manera específica o general a todas las ramas del derecho procesal o a las ramas del derecho procesal administrativo. Me explico para que se entienda. Si la Constitución en el artículo 49 venezolano o en el artículo 76 ecuatoriano establece una serie de principios y garantías que integran el debido proceso, no quiere decir que todas esas garantías o todos esos derechos que están previstos en esa norma se aplican de manera específica o de manera general a todos los procesos judiciales o a los procedimientos administrativos. Vamos a tener que, en el análisis específico de los casos concretos, determinar cuál garantía puede ser aplicada o cuál no. Por supuesto que habrá unas que son aplicadas de manera genérica, como por ejemplo el derecho a la defensa, que está dentro del debido proceso. Indudablemente que el derecho a la defensa se aplicará tanto a un proceso judicial, civil, mercantil, de índole penal, como a los procedimientos administrativos y mucho más, por supuesto, a los procedimientos administrativos de corte hablatorio, aquellos procedimientos administrativos cuya decisión o cuya conclusión tienden a influir en la esfera de derechos de los particulares. En consecuencia, la interpretación del debido proceso en el plano particular, en el plano puntual, en el caso determinado, le va a corresponder a los operadores jurídicos y determinar a ciencia cierta, que es un principio general,
informador del resto del ordenamiento jurídico, pero que con la mira de la garantía de los ciudadanos frente al poder del Estado en la sustanciación de un proceso judicial o en la tramitación de un asunto de índole administrativo. ¿Cómo nosotros pudiéramos interpretar este debido procedimiento en la sustanciación de procedimientos administrativos particulares? Y aquí es donde les traje como ejemplo el caso particular de la sustanciación de los procedimientos administrativos de rescisión de los contratos de concesión. Como ustedes saben, como principio general, el contrato de concesión de servicio público o de servicio de obra pública es un típico contrato administrativo y para el caso venezolano está regido por una ley especial que es la Ley de Concesiones Públicas. A la par, caso venezolano, de la existencia de una ley de contrataciones públicas. En consecuencia, en Venezuela tenemos dos leyes especiales en esta materia, o dos leyes en esta materia. Una para el caso de las contrataciones de concesión específicamente, y una ley de contrataciones públicas general para los contratos públicos distintos a las concesiones. Llámese contratos de obra, contratos de servicio, contratos de suministro. Dos leyes que regulan estos fenómenos específicos y que además entiendo por lo que escuché en la mañana de hoy, aquí por ejemplo en el caso ecuatoriano ha tenido mucha polémica el tema de la ley de contrataciones públicas. Pero bien, específicamente en este caso vamos a visualizarlo desde la perspectiva del contrato de concesión y dentro de la regulación que el legislador nos aportó en la regulación de los contratos de concesión, determina una serie, una suerte de planteamiento general del derecho administrativo, básicamente en lo que respecta al tema de las potestades y los privilegios o prerrogativas de la administración en la ejecución de los contratos de concesión. Bien, como ustedes bien pueden saber, los contratos de concesión y en su ejecución, la administración pública, en este caso concedente, contratante de ese contrato, reserva o mantiene una serie de potestades o prerrogativas que me imagino que serán muy similares en el resto de la legislación particular latinoamericana. ¿Cuáles serían, a grosso modo, las potestades que tiene la administración pública dentro de la ejecución de los contratos de concesión? Uno, potestad de dirección y redireccionamiento de los contratos. La administración reserva la posibilidad de, en la ejecución de un contrato, redireccionar la ejecución del mismo y determinar cuáles van a ser las perspectivas sobrevenidas o novedosas que debe aportarles a la ejecución de ese contrato. Segundo, la potestad de interpretación unilateral del contrato. La administración pública, como es lógico, no requiere acudir a un órgano jurisdiccional para que se le interpreten las cláusulas del contrato. La propia administración pudiera determinar cuál es el alcance o aproximación de alguna norma contractual. Tercero, la posibilidad de modificar unilateralmente el contrato. Es posible para la administración pública, de manera unilateral, cambiar, mutar, modificar, alterar algunas situaciones que estaban previstas inicialmente en el contrato, con vistas, por supuesto, al interés colectivo. Por supuesto, siempre y cuando no altere el equilibrio que genera tal contratación. Y le recuerdo que su tiempo se agota. Y por último, una de las posibilidades que tiene la administración dentro de esas potestades, ¿cuánto termino? La segunda. Es la posibilidad, y esta es la más importante, de poner fin unilateralmente a ese contrato. Sí, repito, la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional para que sea este el que determine la cesación o terminación de ese contrato. Dentro de esa posibilidad de poner fin al contrato está, por supuesto, la posibilidad de rescisión unilateral del contrato por incumplimiento, como es lógico, y eso lo puede determinar la administración pública. Pero para que la administración pública llegue a la conclusión de poner fin a ese contrato, en contra, por supuesto, de la posición del contratista, por incumplimiento, tiene que sustanciar un procedimiento administrativo previo, donde le dé la posibilidad al particular, al contratista, de generar su derecho a la defensa y, por supuesto, donde esté magnificado, verificado, materializado el debido procedimiento administrativo para poder llegar a la